Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En lo profundo de la Sierra Sur de Oaxaca, donde la niebla desciende como un sudario, un viejo ranchero llamado Damián fue testigo de una carnicería que desafiaba la lógica. Vio cómo el techo de metal de su establo era arrancado como papel por una fuerza imposible. Cuando fue al pueblo por ayuda, el agente municipal vio la evidencia y decidió mentir. El informe oficial culpó a los jaguares, pero el aire seguía pesado, cargado con el olor a sangre y un almizcle penetrante que helaba los huesos. Lo dejaron solo, y la criatura que imitaba el llanto de un niño para cazar ahora sabía exactamente dónde vivía Damián. Damián tiene 62 años, aunque el almanaque de su piel marque 80. Es el propietario de la granja, un hombre que no es exmilitar ni investigador, simplemente un ranchero que buscaba envejecer cuidando sus bestias en la pequeña propiedad heredada justo donde la Sierra Sur de Oaxaca empieza a morder el cielo. Su relación con el evento que definirá sus últimos días no es la de un soldado, sino la de la más íntima y traumática de las posiciones. Él fue el testigo, un hombre que solo quería que lo dejaran en paz, cuidando sus animales en el único terruño que conocía. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La granja es un puñado de hectáreas aferradas a los contrafuertes, un aislamiento profundo. El pueblo más cercano, una caminata de 2 horas por veredas traicioneras que el lodo de la sierra constantemente intenta borrar. Aquí, la civilización es un concepto lejano, una señal de radio débil que apenas rasguña el silencio dominante de las cumbres. La soledad no es una visita ocasional, es la arquitectura permanente del lugar, un estado al que Damián se ha acostumbrado, viéndolo más como un escudo que como una condena. Su único contacto regular es el proveedor que sube el diésel y los granos una vez al mes, si el clima lo permite. Cada atardecer, la neblina baja de las cumbres, no llega suavemente, desciende como una cortina húmeda, pesada, trayendo un frío que se mete en los huesos y un mutismo opresivo. La mente niebla borra los bordes del mundo, reduce la existencia de Damián a la luz amarillenta de su porche y a los sonidos de sus animales, acomodándose para la noche. Esta neblina es el aliento de la montaña, un recordatorio constante de que la sierra siempre está observando, envolviendo la pequeña granja en una reverencia temerosa, sofocando los ruidos del mundo moderno y amplificando los susurros antiguos del bosque. Su casa es de adobe y lámina, una construcción terca que resiste más por costumbre que por fortaleza estructural. El generador eléctrico tose diésel unas pocas horas cada noche, lo suficiente para cargar una batería y escuchar las noticias viejas en una radio portátil. La electricidad es débil, intermitente, apenas una defensa simbólica contra la oscuridad primordial que presiona constantemente contra los delgados cristales de las ventanas. El mundo moderno, con sus luces y su seguridad, apenas logra mantener a raya las leyes primordiales de la naturaleza que gobiernan estas alturas, siempre listas para reclamar el territorio. Los caballos eran su orgullo, no eran bestias de raza fina, sino animales de trabajo, fuertes, compañeros silenciosos de una vida entera de esfuerzo. Los cuidaba con una devoción paternal, revisando sus cerraduras, cepillando sus crines bajo el sol pálido de la mañana oaxaqueña. Eran la prueba viviente de que la vida ordenada y predecible era posible, incluso en el filo mismo de lo salvaje e indómito. Representaban la domesticación, el pacto entre el hombre y la naturaleza. Un pacto que Damián creía firme, sin saber que estaba a punto de ser violado de la manera más brutal. La rutina era su blindaje contra la soledad y el tiempo. Despertar antes del alba, el café de grano hervido en la estufa de leña, el olor a ocote quemado impregnando la pequeña cocina, salir al corral, el vaho de su aliento mezclándose con el de las bestias en el aire frío, arreglar cercas, cortar leña, revisar las trampas para los coyotes. Un día idéntico al anterior. Cada tarea una repetición de la anterior. La repetición era un rezo contra el caos, una forma de mantener el mundo en sus goznes, de asegurar que las leyes de la física y la biología seguían siendo las únicas vigentes. Los ancianos del pueblo hablaban historias del nahual, el chamán que toma forma animal, o de cosas más antiguas. Mencionaban un nombre zapoteca que evitaban pronunciar en voz alta, algo traducido vagamente como
la hambre que anda. Damián las escuchaba con respeto, como se escucha a los abuelos, pero las archivaba en la categoría de folclore. Eran cuentos para asustar a los niños, supersticiones nacidas del miedo a la oscuridad y al jaguar. Él creía en el trabajo, en la lluvia y en la enfermedad. Lo sobrenatural era un lujo para quienes no tenían preocupaciones reales. Creía firmemente que las leyes de la naturaleza eran claras y brutales. El jaguar caza al venado, el águila a la serpiente, el hombre a ambos. Los humanos, con sus herramientas, su fuego y su razón, estaban en la cima de esa pirámide, seguros mientras fueran prudentes y respetaran los límites obvios. El miedo era para los imprudentes, para los que se internaban demasiado en la sierra sin machete o sin rumbo. Su granja era un bastión de racionalidad, un parche de orden en un mundo fundamentalmente caótico, pero comprensible. La jerarquía de la cadena alimenticia era, para él, una verdad inmutable. A veces, en el viento que bajaba silbando por las cañadas, creía escuchar algo más. Un quejido bajo, un movimiento pesado entre los árboles que no sonaba a coyote ni a oso. Un crujido de ramas demasiado grueso para ser un venado, pero el viento de la sierra juega trucos auditivos. El sonido se perdía y Damián lo atribuía al cansancio, al crujir de su propia casa vieja o a la sugestión de las historias del pueblo. Eran pequeños fallos en su realidad ordenada, grietas en la pared de su certeza, que él se apresuraba a resanar con lógica. La última noche de paz fue particularmente quieta. La neblina era tan densa que el sonido del generador parecía ahogarse a pocos metros de la casa. Los caballos estaban callados en el establo, una estructura simple de madera y lámina corrugada que Damián había construido con sus propias manos. Estaba leyendo un libro viejo bajo la luz de una lámpara de petróleo, pues la electricidad había fallado, como de costumbre. El silencio era total, expectante, pesado como la misma niebla que presionaba contra los cristales. Era la calma absoluta antes del momento en que el folclore se haría carne. Ocurrió pasada la medianoche. No fue un estruendo, sino una agitación sorda. Los caballos. Damián levantó la vista del libro, la piel erizada por un frío que no venía de la neblina. Los animales no relinchaban de miedo normal, pateaban las paredes de madera del establo con una violencia contenida, un pánico que carecía de sonido agudo. Era un terror mudo, un pavor que les impedía gritar, como si supieran que el ruido solo atraería más rápido a la muerte. Damián se puso de pie, el frío del suelo de cemento subiendo por sus pies descalzos, su corazón latiendo un compás desordenado contra sus costillas. Entonces, el primer sonido verdaderamente antinatural, un golpe seco, potente, contra el establo. No el impacto de un cuerpo que choca, sino el de algo inmensamente pesado que empujaba con intención deliberada. La madera vieja crujió, astillándose bajo una presión que ningún animal conocido podía ejercer. Los caballos gritaron entonces, un chillido agudo, penetrante, un sonido de terror puro que fue cortado abruptamente. Damián agarró la escopeta que siempre descansaba cargada junto a la puerta. No era para cazar, era para los ruidos inexplicables en la noche, aunque nunca imaginó uno de esta magnitud. Se acercó a la ventana, pero la neblina era un muro blanco, lechoso, impenetrable. No se veía absolutamente nada más allá del pequeño halo de la lámpara de petróleo. El siguiente sonido fue el del techo del establo, un ruido desgarrador de metal corrugado siendo arrancado. No fue un golpe súbito, sino un desgarro lento, controlado, como si alguien estuviera abriendo una lata de sardinas gigante, doblando la lámina con una fuerza tranquila y metódica. Un gruñido bajo, gutural, vibró en el aire, tan grave que Damián lo sintió resonar en su pecho, como un motor diésel encendido bajo tierra. Y luego, el horror auditivo puro, el chillido de terror absoluto de su yegua más vieja, un sonido que Damián jamás había escuchado de un animal en sus 60 años de vida. No duró, fue reemplazado por un ruido húmedo, un desgarro de carne, seguido por un crujido seco, inconfundible, obsceno, el sonido de un hueso grande, un fémur o una columna vertebral partiéndose por la mitad. El cerebro de Damián se negó a procesarlo. Era un sonido de carnicería imposible, de una fuerza que no pertenecía al orden natural, un ruido que su mente intentaba clasificar como un árbol cayendo, fallando miserablemente. Damián apuntó la escopeta a la puerta, sus nudillos blancos. Su instinto primario, el del ranchero, el del hombre, era salir, disparar al aire, defender su propiedad, sus animales, pero algo lo detuvo en seco. No era prudencia,
Era un terror primordial, atávico. El gruñido que había escuchado no era de un animal conocido, no era un jaguar, no era un oso. Sonaba a una fuerza geológica, a algo que no debía ser interrumpido, a algo que no debía ser visto. Era el miedo paralizante de la presa que sabe que el depredador alfa está afuera. En medio de los ruidos de la matanza, los golpes húmedos y los huesos rotos, Damián escuchó otra cosa, un llanto, el llanto agudo y lastimero de un niño pequeño. ¡Ay! ¡Ay! Venía de la dirección del establo, claro como el cristal en la noche silenciosa. Su sangre se heló, se convirtió en hielo en sus venas. Sabía, con una certeza absoluta, que no había niños en kilómetros a la redonda. Era una trampa, era una táctica de caza. La cosa estaba usando la debilidad humana en su contra. La criatura estaba imitando un sonido humano para atraerlo. Esa inteligencia, esa crueldad mimética y paciente fue lo que finalmente quebró su voluntad de defender su propiedad. Lo que estaba afuera no solo era fuerte, era astuto. Era un depredador que entendía a su presa humana, que había evolucionado o aprendido a explotarla con pasión. Damián retrocedió de la puerta, puso el seguro con manos temblorosas y apagó la lámpara de petróleo, sumiendo la casa en la oscuridad total y absoluta, esperando que la falta de luz lo hiciera invisible. Se sentó en el suelo, la espalda contra la pared de adobe, la escopeta temblando en sus manos. Escuchaba. El resto de la noche fue una sinfonía de destrucción metódica. El otro caballo, los ruidos de algo pesado arrastrándose, de carne siendo arrancada, y el gruñido bajo, constante, un sonido de satisfacción gutural que parecía vibrar en los cimientos mismos de la casa, como un motor lejano. El adobe, grueso como era, no podía bloquear esa vibración grave que le recordaba que solo unos centímetros de tierra seca lo separaban de la masacre. Cada crujido del adobe lo hacía saltar, su respiración contenida en su pecho. Se sentía un cobarde. Había abandonado a sus animales, a las bestias que dependían enteramente de él para su protección. Pero el terror era más fuerte que la culpa, un instinto de supervivencia más básico. Sabía, con una certeza absoluta que le helaba la médula, que si abría esa puerta, él sería el siguiente. La criatura sabía que él estaba allí, escuchando. El silencio de la casa era su única, frágil defensa, un reconocimiento tácito de su lugar en la cadena alimenticia esa noche. El olor llegó después. A través de las rendijas de la puerta de madera, un hedor cobrizo, a sangre derramada en cantidad industrial, pero también algo más. Un olor almizclado, penetrante, un tufo a pelaje mojado y a descomposición que impregnó la sala, un olor salvaje y dominante. Damián se tapó la nariz con el brazo, náuseas secas subiendo por su garganta. El olor era una invasión, una marca territorial deliberada, una forma de anunciar su presencia y su victoria, contaminando el aire mismo que Damián respiraba. Duró horas, o quizás solo fueron minutos. El tiempo se disolvió en el terror puro. Eventualmente, los sonidos de la carnicería cesaron, pero el silencio que siguió fue peor. Era un silencio expectante, pesado, antinatural. Damián no se movió. ¿Se había ido la criatura? ¿O estaba afuera, junto a su puerta, inmóvil, escuchándolo respirar? La ausencia de sonido era más aterradora que los gruñidos, pues significaba que la bestia estaba pensando o esperando. El gruñido vibró de nuevo, esta vez justo afuera de su ventana, tan cerca que sintió la madera vibrar contra su hombro. Un resoplido húmedo, animal, contra el cristal. Damián contuvo el aliento, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. La criatura lo estaba probando, estaba midiendo la casa, estaba consciente del testigo. El terror dejó de ser circunstancial y se convirtió en algo personal, un duelo silencioso entre el cazador y el testigo aterrorizado. Sabía que Damián estaba ahí y quería que Damián supiera que lo sabía. Esa fue la peor parte del trauma que se estaba gestando. No solo la pérdida de sus animales, no solo el sonido de los huesos rompiéndose, fue el conocimiento adquirido, el saber que la criatura era plenamente consciente de él. Había escuchado su respiración contenida, había olido su miedo y lo había dejado vivir por ahora. Era una advertencia, o peor aún, era el inicio de un juego sádico, una forma de saborear el miedo antes de la matanza final. No durmió. Permaneció inmóvil en la oscuridad, la escopeta apretada contra su pecho, cada músculo tenso, esperando el sonido del vidrio rompiéndose o la madera de la puerta cediendo bajo un golpe. Escuchó el viento, el goteo de la neblina en el techo de lámina, y su propio corazón latiendo con la fuerza de un tambor, un ruido que temía que la criatura pudiera escuchar. Se dio cuenta de que su casa no era una fortaleza, era una caja de carnada. La primera luz del amanecer fue gris,
tímida, filtrada por la niebla espesa. La neblina seguía siendo un muro blanco, pero la oscuridad absoluta se retiraba, revelando contornos borrosos. Los sonidos de la noche habían desaparecido por completo. Solo quedaba el silencio antinatural de la sierra y el olor a matanza que venía del establo, pesado en el aire húmedo. Damián esperó una hora más, hasta que el sol fue una mancha pálida en el cielo, necesitando la luz plena para atreverse a moverse. Finalmente, con manos temblorosas que apenas podían obedecerle, quitó el seguro. Abrió la puerta lentamente, la escopeta levantada, el cañón barriendo el porche vacío. El aire de la mañana era gélido, cargado con el hedor a sangre. El mundo exterior estaba quieto, pero Damián sabía que nada volvería a ser igual. El pacto de paz con la montaña, el orden de su mundo, se había roto irreparablemente en el transcurso de una sola noche. Damián caminó hacia el establo. Cada paso sobre la tierra húmeda era pesado, como si avanzara bajo el agua. La neblina lo envolvía todo, dándole a la escena una calidad irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. El silencio era total, ni siquiera los pájaros cantaban, un mutismo absoluto que solo era roto por el goteo del agua condensada. El olor era abrumador, una mezcla de hierro, vísceras y ese almizcle penetrante y animal que se pegaba a la garganta. Se forzó a seguir avanzando, la escopeta pesada en sus manos, sabiendo que lo que vería cambiaría su definición del mundo. El establo estaba destruido. El techo de lámina corrugada no solo había sido arrancado, las láminas estaban dobladas y esparcidas a metros de distancia, algunas con marcas de garras de 3 dedos que habían rasgado el metal grueso como si fuera papel de aluminio. La puerta de madera estaba hecha astillas, no rota de una patada, sino desintegrada. La fuerza necesaria para hacer eso era inconcebible. No pertenecía a este mundo. Era la violencia de una maquinaria industrial, pero ejecutada con la precisión de un depredador. La estructura misma era un testamento de la brutalidad que había ocurrido. Adentro, el horror. No era la obra de un jaguar ni de una jauría de coyotes. Un jaguar mata para comer, arrastra a su presa. Esto era una exhibición. Los cuerpos de sus 2 caballos estaban desmembrados. Las cabezas habían sido arrancadas limpiamente de los cuellos y colocadas juntas sobre el pesebre, mirando hacia la casa de Damián. Era una presentación, un mensaje claro, una declaración territorial hecha con una inteligencia fría y metódica que helaba la sangre más que la propia muerte. La bestia sabía que él estaba mirando y quería que viera esto. Las partes consumidas eran específicas. Los órganos internos, el corazón, el hígado, habían sido extraídos con precisión quirúrgica. El resto de la carne estaba desgarrado, pero dejado allí. Era un desperdicio, o peor, una declaración de poder. Las costillas de la yegua estaban rotas hacia afuera, como si algo hubiera entrado a la fuerza en su cavidad torácica para arrancar lo que quería. No era hambre, o no solo hambre, era rabia. Era un ritual, era un despliegue de dominio absoluto. Damián sintió que sus rodillas flaqueaban ante la obscenidad de la escena. En el lodo alrededor del establo, las huellas no eran de oso, no eran de jaguar, eran enormes, bípedas en algunos lugares, con garras largas y profundas que se clavaban en la tierra. Pero en otras zonas, las huellas cambiaban, se volvían cuadrúpedas, mostrando una agilidad imposible, un cambio en la locomoción que desafiaba la biología conocida. La criatura podía caminar erguida, con el peso de un toro, y correr a 4 patas con la velocidad de un lobo. Era una contradicción biológica, una imposibilidad que estaba impresa claramente en el barro de su corral. Damián no vomitó. Estaba más allá de eso. Se quedó parado mirando la carnicería, su mente vacía, tratando de reconciliar la violencia con el mundo que conocía. El llanto del niño que había escuchado la noche anterior resonó en su cabeza. La criatura que había hecho esto era una abominación inteligente, una burla de la vida. No era un simple animal, era algo que pensaba, que planeaba, que imitaba y que odiaba. El terror dio paso a una comprensión fría. Estaba tratando con algo que estaba fuera de toda categoría humana. Dejó todo como estaba. No podía tocarlo. Agarró su morral, la escopeta, y empezó la caminata de 2 horas hacia el pueblo. No corrió, caminó con la rigidez de un hombre muerto. Un autómata. La sierra a su alrededor ya no era su hogar, era el territorio de caza de algo más. Cada sombra, cada árbol, parecía observarlo con intención. Cada crujido de hojas era la criatura siguiéndolo. El aislamiento que antes había sido su consuelo, ahora era su mayor debilidad. Estaba a 2 horas de cualquier ayuda, si es que la ayuda existía. Llegó al pueblo, la gente barría las banquetas, los niños jugaban en el polvo. La normalidad de la vida del pueblo era un insulto,
una escena surrealista. ¿Cómo podían seguir viviendo como si nada, cuando a solo unos kilómetros la realidad se había desgarrado? Se sentía como un fantasma, un hombre que había visto detrás del velo y no podía volver a la normalidad. La luz del sol parecía falsa, demasiado brillante. Buscó al agente municipal, la única autoridad en el lugar. Con una desesperación sorda, encontró al agente municipal, un hombre llamado Benito, tomando café en la única tienda del pueblo. Damián se paró frente a él, cubierto de lodo, pálido, temblando. Benito lo miró con extrañeza. Damián abrió la boca, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo describir las cabezas en el pesebre, el metal doblado, el llanto mimético? Finalmente, las palabras salieron, pero no como un grito, sino como un susurro ronco, monótono, la voz de un hombre en estado de shock profundo. Habló, contó todo, su voz plana, sin inflexiones. Habló de la lámina arrancada, de los sonidos de huesos rompiéndose, del llanto del niño. Describió las huellas. Benito lo escuchó, su expresión cambiando lentamente del aburrimiento rural a una pálida inquietud. La gente del pueblo sabía de historias, pero eran solo eso, historias. El terror en los ojos de Damián, la falta de aliento, la certeza en su voz monótona, era algo más, era real. Benito dejó el café sin terminar, su mano temblando ligeramente. Benito no lo llamó loco. El terror en la voz de Damián era demasiado genuino, demasiado crudo. Agarró su propio rifle, viejo pero bien aceitado, y le dijo a Damián que lo llevara. Era su deber, pero su rostro mostraba que preferiría estar en cualquier otro lugar. El agente municipal, acostumbrado a lidiar con borrachos y disputas por terrenos, estaba visiblemente asustado. Sabía que Damián no era un hombre que se asustara por jaguares o por sombras. Si Damián tenía miedo, era porque algo terrible había pasado en la sierra. El viaje de regreso fue en un silencio tenso. Damián guiaba el camino, moviéndose con la velocidad de la desesperación, y Benito lo seguía, su rifle en ristre, mirando constantemente hacia la espesura del bosque a ambos lados de la vereda. La sierra se sentía diferente ahora. Ya no era un paisaje, era una presencia. El aire estaba pesado. Benito sudaba, a pesar del frío de la montaña. Damián no sentía nada, solo la urgencia de mostrarle a alguien más, de validar que no se había vuelto loco, que el horror era real. Benito vio la escena, vio el establo destruido, vio las huellas gigantes en el lodo. Palideció cuando Damián señaló las cabezas de los caballos sobre el pesebre. El agente municipal retrocedió unos pasos, su rostro volviéndose de un color gris enfermizo. Se santiguó 3 veces, un gesto rápido, asustado. Susurró una oración inaudible. El olor a sangre y almizcle, aunque más débil que en la madrugada, todavía flotaba en el aire. Benito tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. La realidad era innegable. No puedo registrar esto, dijo Benito. Su voz apenas un susurro. ¿Qué pongo en el informe? ¿Un demonio? ¿El nahual? Se reirán de nosotros en la ciudad, nos mandarán al ejército y eso es peor o nos tomarán por locos. Inmediatamente empezó a construir la negación. Fueron jaguares, Damián, una pareja, muy grandes, muy viciosos. Damián lo miró con ojos muertos. Un jaguar dobla lámina, un jaguar imita a un niño. Benito sacudió la cabeza negándose a escuchar. O tal vez sicarios para asustar. Eso es mejor, lo diremos así. El agente municipal, temblando visiblemente, le aconsejó rezar. Le dijo que quemara salvia, que consiguiera copal, que pusiera cruces de ocote en las puertas y ventanas. Esto no es asunto de la ley, don Damián, dijo Benito, su voz recuperando algo de autoridad, pero era la autoridad del miedo. Esto es cosa antigua. Usted escuchó a la hambre. ¿Qué anda? No la provoque más. Tape esto. Olvídelo. La racionalidad, la autoridad, lo estaba abandonando. Benito se negó a registrar un reporte formal, demostrando la total inadecuación de la ley ante el evento. Benito se fue, casi corriendo, antes de que el sol comenzara a bajar. No quería que el atardecer lo alcanzara en ese lugar maldito. Damián se quedó solo de nuevo. La inadecuación de la racionalidad era absoluta. La policía lo había abandonado, no por falta de pruebas, sino porque las pruebas eran demasiado terribles para ser aceptadas. Damián estaba solo con el conocimiento, con la carnicería. Pasó el resto de la tarde cavando. No podía dejar los restos allí. Era un imán para la criatura, una invitación a que volviera. Con un esfuerzo sobrehumano, arrastró lo que quedaba de sus caballos a un hoyo profundo, rociándolos con el diésel del generador. El trabajo físico era un alivio temporal al terror mental, un acto mecánico que le impedía pensar. Encendió el fuego al atardecer. Las llamas subieron alto, el humo negro mezclándose con la neblina que ya descendía de las cumbres. El olor a carne quemada y diésel
Era nauseabundo, pero mejor que el olor a sangre fresca. Miró el fuego, la escopeta en su regazo. La pira funeraria era su única respuesta. Mientras el fuego ardía, 3 de los ancianos del pueblo llegaron. Se movían en silencio, como fantasmas en la niebla. Habían escuchado de Benito. No traían armas, traían copal, tabaco y una botella de mezcal. Se sentaron con Damián y no hablaron de los caballos. Hablaron del respeto, de las ofrendas que se debían dejar, de las líneas que no debían cruzarse. Le explicaron que la criatura no era un animal, sino la hambre que anda, una entidad ancestral que protegía la sierra y castigaba la arrogancia. Le explicaron que la criatura no cazaba por necesidad, cazaba por poder, por territorio, que tomar sus caballos era un castigo, quizás por expandir la granja, por cortar árboles que no debía, por traer demasiado ruido del generador. La solución, decían, era el apaciguamiento, dejar un sacrificio, un chivo o un perro, una ofrenda de sangre para calmar la hambruna y restaurar el equilibrio. Damián los escuchó, el humo de la pira funeraria ardiendo en sus ojos. El mundo moderno, la policía del pueblo lo llamaba loco. El mundo antiguo, los ancianos, le pedían que alimentara a la bestia. Estaba atrapado entre 2 mundos, y ninguno ofrecía salvación real. Rechazó la idea del sacrificio. No alimentaría al monstruo, que había asesinado a sus caballos. No negociaría con el terror. Era una cuestión de principios, una terquedad de ranchero que se negaba a doblegarse ante la sierra. Los ancianos lo miraron con una tristeza profunda, no con enojo. Vieron su decisión, se levantaron en silencio, dejaron el mezcal y el tabaco sobre la mesa como una ofrenda fúnebre para el propio Damián. Se fueron, desapareciendo en la neblina como si nunca hubieran estado allí, dejando a Damián solo con el fuego, su escopeta y su decisión fatal. A la mañana siguiente, Damián tomó una decisión diferente. Ignoraría a los ancianos y a la gente municipal. Si el pueblo no podía ayudarlo, iría más arriba. Condujo su vieja camioneta por el camino de terracería, las 3 horas de baches y pendientes, hasta la ciudad más cercana, Oaxaca. Necesitaba que el mundo racional funcionara, que alguien con un uniforme diferente, con más autoridad, le diera una respuesta lógica. Necesitaba que la civilización demostrara que era más fuerte que las pesadillas de la sierra. Se aferraba a la idea de que existía un orden superior. El viaje fue una tortura. Cada vez que la camioneta se atascaba en el lodo, sentía la urgencia del tiempo. Al llegar a la ciudad, el ruido, el tráfico, la gente caminando rápido con sus celulares, le pareció obsceno. Era un mundo que vivía en una feliz ignorancia. Se sentía un fantasma, un embajador de un territorio oscuro que nadie quería reconocer. Estacionó frente a la comandancia de la policía estatal. Sus manos sucias de tierra y ceniza aferradas al volante, sintiéndose completamente fuera de lugar. Un hombre de la montaña trayendo historias de monstruos a la ciudad de la luz. El comandante lo escuchó con aburrimiento, con la paciencia burocrática de quien oye a un loco. Vio las fotos borrosas que Damián había tomado con un celular viejo, imágenes oscuras donde apenas se distinguía el metal doblado. «Son coyotes, señor, o tal vez un puma grande», dijo el oficial, sellando un formulario. «Irrelevante. Llene esto para el seguro ganadero. No podemos mandar una patrulla por un par de caballos muertos. Tenemos problemas reales, aquí en la ciudad». La racionalidad que Damián buscaba era fría, indiferente y ciega. Damián insistió, su voz subiendo de tono por primera vez, la desesperación rompiendo su mutismo. Habló del metal arrancado como papel, del llanto del niño, de las huellas bípedas que había visto Benito. El comandante lo miró entonces con lástima, una sonrisa condescendiente formándose en su rostro. «Ha estado muy solo allá arriba, abuelo», dijo, su tono volviéndose paternalista. «Tal vez necesita unas vacaciones o bebe demasiado mezcal de pueblo». Lo trataron como un viejo senil, un borracho, un estorbo que les hacía perder el tiempo con cuentos de espantos. Salió de la comandancia completamente derrotado. El mundo moderno lo había desechado. La burocracia, la ley, la ciencia, nada de eso servía. Eran herramientas inútiles contra la hambre que anda. Regresó a Millemecientos. La camioneta, el peso de sus 62 años sintiéndose como 90. El viaje de regreso fue peor. Ya no tenía esperanza. Solo le quedaba la certeza de su aislamiento absoluto. Nadie vendría, nadie lo creería. Estaba solo con la verdad. Y la verdad era un monstruo que esperaba en la niebla. Llegó a la granja al atardecer. El silencio de la casa era pesado, hostil. La pira de los caballos se había consumido, dejando solo cenizas húmedas y el olor a quemado. Se dio cuenta de que estaba completamente solo. No había autoridad a la cual apelar. Estaba de vuelta en el territorio de la criatura, y ahora la criatura seguramente sabía
que él había intentado romper el silencio, que había ido a la ciudad a contar el secreto. Temió que su intento de buscar ayuda fuera interpretado como un acto de guerra. Esa noche la criatura regresó. Damián no la escuchó llegar. La neblina ahogaba todos los sonidos. Despertó por una sensación diferente, un rascado, lento, deliberado, en la pared exterior de su dormitorio, justo detrás de su cabecera. No era un animal buscando comida, era una prueba, un golpeteo rítmico, como si midiera la solidez del adobe, como un dedo largo tamborileando con impaciencia. El sonido viajaba por la tierra de la pared hasta su cama. Estaba siendo examinado. A la mañana siguiente salió con la escopeta en mano. Vio las marcas. No estaban en el establo quemado. Estaban en su porche, en la pared de su dormitorio. Marcas de garras profundas, arañando el adobe, dejando surcos claros. La criatura había estado a centímetros de él mientras dormía, separada solo por un muro de tierra seca. Había cruzado el límite invisible. Ya no eran los animales. Ahora lo observaba a él. Lo había marcado como suyo. El juego había cambiado de cazar a asediar. El miedo paralizante se convirtió en una furia fría, una terquedad desesperada. Damián pasó el día reforzando la casa. No era una batalla, era una defensa fútil, un acto simbólico de desafío. No huiría. Esta era su tierra, la herencia de su padre. Si iba a morir, moriría aquí. Clavó tablas de madera sobre las ventanas, gruesos tablones de pino que usaba para las cercas. Reforzó la puerta principal con una viga de metal que usaba para el tractor. Cada golpe de martillo era un grito de rabia lanzado a la neblina. El trabajo físico lo agotó, pero no calmó el terror. Al anochecer, la casa estaba sellada. Ya no era un hogar, era una tumba prematura. Una caja oscura. Se sentó en la cocina sin encender el generador. No quería luz. No quería que la criatura viera su silueta moverse. El silencio dentro de la casa era tan opresivo como el silencio de afuera. Se dio cuenta de que se había encerrado. La fortaleza era también su prisión. Ahora solo le quedaba esperar y escuchar. La tensión creció en los días siguientes. Damián dejó de dormir más de unos minutos. Se sentaba en la oscuridad de la sala, la escopeta cargada sobre sus piernas, escuchando. Los síntomas del trauma se agudizaron. Cada crujido de la madera era la criatura probando las tablas. Cada ráfaga de viento era un gruñido. Su cordura se deshilachaba. El aislamiento era total. El mundo se redujo a la oscuridad de su casa y a los sonidos que venían del exterior, sonidos que su mente empezaba a magnificar. La guerra psicológica había comenzado. La criatura rodeaba la casa durante horas. Damián podía escucharla moverse, un peso enorme desplazándose en la oscuridad, rozando las paredes, resoplaba contra las tablas que cubrían las ventanas. No intentaba entrar con fuerza bruta. No todavía. Solo le recordaba que estaba allí, que podía entrar cuando quisiera. Era una demostración de paciencia, la paciencia del depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Era el juego del gato y el ratón más antiguo del mundo. Y de nuevo el llanto del niño, esta vez justo afuera de la puerta principal. Un llanto lastimero, pidiendo ayuda, pidiendo que le abriera. Papá. Damián apretó los dientes, el sudor empapando su camisa. Sabía que era una farsa, pero el sonido activaba un instinto de protección que lo desgarraba por dentro. Era una crueldad refinada. La bestia no solo atacaba el cuerpo, atacaba la mente. Usaba la humanidad de Damián como un arma contra él mismo. Se dio cuenta del dilema en el que estaba. No podía quedarse. El asedio psicológico lo volvería loco o lo mataría de un infarto, pero no podía huir. La terquedad lo ataba a esa tierra, a esa casa. ¿Y a dónde iría? ¿A la ciudad, donde lo creían un viejo loco? ¿Al pueblo, donde le pedirían que sacrificara un chivo? Estaba atrapado entre un mundo moderno que lo llamaba demente y un mundo antiguo que exigía su sumisión al horror. No había salida. El clímax del asedio llegó la quinta noche. Un silencio absoluto cayó sobre la granja. Ni viento, ni insectos. Damián sintió que la presión del aire cambiaba. Entonces, un impacto brutal golpeó la puerta principal. No un rasguño, sino un golpe de ariete. La viga de metal vibró, la madera crujió, la casa entera tembló. La criatura estaba probando la barricada. Otro golpe y otro. Damián apuntó la escopeta a la puerta, su corazón detenido. Un silencio. Luego, un resoplido de frustración, o quizás de diversión, y el sonido de algo pesado arrastrándose, alejándose de la puerta. La revelación fue perturbadora. No estaba tratando de entrar. Si hubiera querido, con la fuerza que dobló el metal, esa puerta no sería un obstáculo. Estaba
jugando. Le estaba demostrando a Damián que las barricadas eran inútiles, que la viga de metal era un chiste. Lo estaba desmoralizando. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La criatura no lo quería muerto todavía. Lo quería aterrorizado. Lo quería roto. Damián bajó la escopeta. Entendió que la batalla física estaba perdida antes de empezar. No podía ganar con balas. No podía ganar con madera y metal. La bestia era más fuerte, más inteligente y, sobre todo, más paciente. El aislamiento era su arma y el tiempo estaba de su lado. Damián sintió el frío de la derrota final, una desesperación que era más profunda que el miedo, pero en esa derrota encontró una última arma. Si no podía vencerla físicamente, podía vencerla de otra manera. Podía romper el silencio que la protegía. Podía arrastrarla gritando a la luz del mundo racional. Usó el teléfono viejo, el que apenas tenía señal. Buscó en sus contactos el número de un periodista de Oaxaca, un joven que una vez había escrito sobre disputas de tierras en la región. Un hombre que sabía escuchar a la gente de la sierra. Le dejó un mensaje. Tengo una historia, algo que debe ser contado. El periodista, el observador sin rostro de esta narrativa, llegó 2 días después, visiblemente escéptico, esperando encontrar a un viejo senil con historias de fantasmas. Encontró a Damián visiblemente envejecido, 80 años ahora sí, atrincherado en su casa. El olor a miedo, sudor y café rancio llenaba el aire. Damián lo sentó a la mesa de la cocina, la escopeta a su lado, y puso la grabadora sobre la madera. Damián comenzó a hablar. Contó todo, desde el principio, la noche del ataque, los sonidos, el metal doblado, el llanto mimético, la negativa de Benito, la burla del comandante. Habló no como un loco, sino como un testigo, un sobreviviente de un desastre que aún estaba ocurriendo. Mostró las marcas en el porche, mostró la lámina de metal doblada, guardada en la bodega, como una reliquia profana. Llevó al periodista al establo quemado, a las huellas que aún se marcaban en el lodo seco. La evidencia estaba allí, física, innegable. El periodista dejó de ser escéptico. Empezó a sentir el frío de la sierra, a pesar del sol. Vio la verdad en la tierra, en el metal y, sobre todo, en los ojos hundidos y febriles de Damián. Sabía que esta no era una historia de jaguares, era algo más. Mientras Damián hablaba, sentado de nuevo en la cocina tapiada, un gruñido bajo retumbó desde el bosque cercano, a plena luz del día. El periodista saltó, mirando hacia la ventana cubierta de tablas. Damián ni se inmutó. «Ya sabe que está usted aquí», dijo Damián, su voz plana. «Está molesta. No le gusta que se cuente su historia. El silencio la protege. La batalla final no era con escopetas. Era con la verdad». La grabadora se convirtió en el arma más importante de la habitación, un dispositivo capturando la prueba de vida de Damián y la existencia de la bestia. Damián le entregó al periodista la caja con sus notas, las fotos borrosas y un mapa de la propiedad. «Yo no voy a salir de aquí», dijo, su voz firme por primera vez en días. «Esta es mi tierra. Aquí me quedo. Pero usted sí se va. Saque esto. Cuéntele al mundo que la cadena alimenticia es una mentira que nos contamos en las ciudades iluminadas. Cuénteles que las supersticiones son solo informes de campo». El acto de contar la historia era su única forma de lucha. No buscaba redención, buscaba traspasar la carga, asegurar que el conocimiento sobreviviera. El periodista guardó la grabadora, sintiendo su peso como si fuera plomo. Miró a Damián, atrincherado en su fortaleza de adobe, un hombre viejo esperando el fin, resignado pero desafiante. Quiso pedirle que viniera con él, que abandonara la granja, que huyera, pero vio la resolución en los ojos de Damián. Era una terquedad tan antigua como la sierra misma. Dejar la tierra era morir de otra forma. El periodista se convirtió, sin quererlo, en el nuevo portador del conocimiento, del trauma. Damián le estaba pasando la estafeta del horror. Damián escribió una última nota en un pedazo de papel mientras el periodista se preparaba para irse. No era un testamento, era una confesión terminal, una descripción de los sonidos que estaba empezando a escuchar de nuevo. Ahora que el sol comenzaba a bajar y la niebla volvía a descender por las laderas, entregó el papel doblado al visitante. «Por si no contesto el teléfono, váyase ya y no regrese, nunca». Era una orden. La última orden de un hombre que había aceptado su destino. El periodista caminó rápido hacia su vehículo. Sintió por primera vez el peso de la sierra. Sintió los ojos invisibles que lo seguían desde la espesura del bosque. El silencio ya no era pacífico, estaba cargado de intención. Arrancó el motor. El sonido una profanación en el aire quieto y pesado. No miró atrás. Vio a Damián por el espejo retrovisor solo una vez. El hombre estaba parado en el porche, la escopeta baja, inmóvil. No saludó, solo observaba
cómo la única conexión con el mundo racional se alejaba por el camino de terracería, levantando polvo. Esa noche, en la granja, Damián observó la neblina descender. Ya no era una cortina, era un sudario. Traía consigo el frío y el olor almizclado, más fuerte que nunca. La criatura estaría cerca. La narración de su historia, su acto de desafío, no la había ahuyentado, la había provocado. Había roto el pacto de silencio que la protegía. La lucha ya no era física. Damián lo sabía. Las tablas en las ventanas no detendrían a la hambre que anda. La lucha era de memoria. Su confesión al periodista era la única victoria posible. Se sentó en su silla, en la oscuridad, la escopeta sobre las rodillas. Escuchó el primer rascado en la puerta, más fuerte esta vez, impaciente. Luego, un golpe. El sonido del metal de la viga vibrando. La criatura ya no estaba jugando. El testigo había hablado. Luego, el llanto del niño, justo afuera. Pero Damián ya no sentía terror, solo un cansancio profundo. Una aceptación gélida. Había hecho lo que tenía que hacer. Había pasado el legado. Había asegurado que la verdad sobreviviera a la carne. La historia de Damián no es un relato de supervivencia. Es una advertencia. Es la crónica de cómo el mundo seguro, el mundo moderno, se fractura al contacto con la realidad primordial. Es un recordatorio de que las leyendas no son historias, son reportes de campo, informes de sobrevivientes. La amenaza no fue eliminada. No podía serlo. Era una parte de la tierra, tan antigua como las piedras. Damián no había sobrevivido al ataque, solo había recibido una sentencia suspendida. Y el tiempo se había acabado. El fardo ha sido pasado. La grabadora contiene la verdad. Damián se quedó para pagar el precio de romper el silencio. Su sacrificio no fue para vencer al monstruo, sino para nombrarlo. Y nombrar algo es la única forma de empezar a entenderlo, o al menos de saber de qué huir. El periodista, ahora lejos en la ciudad, escucha la grabación, la voz de Damián, y debajo de la voz, apenas audible, un gruñido bajo que la grabadora captó desde el bosque. La última nota de Damián, la que el periodista leyó ya en la seguridad de su oficina en Oaxaca, contenía una sola frase, escrita con letra temblorosa por la edad y el miedo. No era una despedida, era la profecía final. La maldición del testigo. Sabe que lo escuchaste, sabe que tienes la cinta. Ahora, el silencio te buscará a ti. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta El Bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.